Hola, hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro, feliz de compartirles este episodio de Random Bus. Veremos un bus premium de la ruta Tokio-Osaka en Japón, el servicio del bus Dream Relier, uno de los buses más lujosos de todo Japón. Viajé en la cabina Precious Class, la más lujosa de este bus. Veremos eso junto con el terminal de buses de la estación de Tokio y un poco de Osaka. El viaje es de 510 kilómetros, cerca de 8 horas y media de viaje, desde la estación de Tokio, pasando por Shinjuku y terminamos en la estación de Osaka. Bienvenidos, día lunes 25 de noviembre 2024. Este viaje me emociona contarlo. Estuve en el aeropuerto de Narita, Tokio, dejé a mi hermanita porque ella volaba hacia Chile, volvía. Ese es el tren Narita Express que usé para volver a Tokio y yo quedé solo en Japón. Solo. Como esta calle donde estoy, me quedé justamente para conocer lo que más pudiera de transporte en Japón. Es un sueño hecho realidad, estar aquí de vacaciones, de verdad. En el hotel amablemente me guardaron la maleta, vuelvo al día siguiente y me fui caminando a la estación de Tokio, cerca de 1 kilómetro a pie. Estación de Tokio, JR, Japan Railways, los clásicos ferrocarriles japoneses. Las calles y varios lugares ya estaban decorados para Navidad, muy bonito, aunque Japón no es precisamente cristiano, lo ven más como una fecha comercial. Y aquí está uno de los terminales de buses de Tokio. El terminal está a nivel de calle, junto a la estación del tren. Hay un mapa donde muestra toda la información en japonés y también en inglés. Son 9 andenes o lugares de embarque para buses interurbanos, buses de autopista, y del 10 al 12 son de micros, buses de transporte urbano. También hay unas pantallas como en los aeropuertos, y algo distintivo es que cada bus tiene un nombre y un número, igual que los aviones y los trenes aquí. Entonces el mío aparece a las 23 horas como Dream Relier 17, rumbo a Osaka en la plataforma 9. Algo bueno de este terminal es que la conexión con la estación de Tokio es súper fácil. Estos buses están en la puerta sur del lado Yaesu, que sería el lado oriente. Es el lado opuesto al edificio patrimonial o histórico de color rojo, que ese sería el lado Marunouchi. JR Expressway Bus Terminal. El terminal de buses tiene oficinas, boletería y distintos servicios. Algo distintivo es que la boletería te vende boletos de todos los buses y empresas, sin distinción, del mismo lugar. También está la información de los buses del momento en las pantallas. Hay servicios de casilleros o lockers para guardar equipajes, reservas y pagas usando tarjetas de transporte, como la Suica. Había una sala de espera donde varias personas estaban volando con unicornios, esperando, lo obvio. Máquinas para comprar bebidas o líquidos y baños gratis, servicios higiénicos. Algo importante es que los buses llevan equipajes pequeños, una maleta de hasta 10 kilos. En las boleterías también existen máquinas autoservicios para comprar boletos. Están en japonés, pero puedes cambiar al idioma inglés y otros lenguajes que imagino que serán chino y coreano. Una distinción importante es que al frente hay otro terminal cercano, Tokyo Yaesu, pero ese sirve para otros buses privados, no los buses JR. Este es estación de Tokio, lado Yaesu. Eso puede sonar un poco extraño, pero Japan Railways, los ferrocarriles japoneses, están divididos en filiales regionales y a su vez tienen filiales de buses. Entonces este terminal que estamos viendo recibe algunos buses privados, pero la mayoría son servicios de buses JR. Nuestro bus es JR, de los trenes japoneses. Mi plataforma era la número 9, yo llegué a las 22 horas, tuve 1 hora para disfrutar viendo los buses y todas las cosas. Estaba muy feliz y estoy en el lugar correcto. Dream Relier 17 a las 23 horas hacia la estación de Osaka. Este bus de 2 pisos se llama Grand Dream. A la vuelta volveré en uno de esos, en el asiento panorámico. El mismo viaje pero con luz diurna, quedó súper lindo. Y el horario anterior a nosotros, 22:50,
era un servicio económico. Es un bus de 2 pisos como el otro, pero solo con asientos económicos. Ese se llama Seichun Eco Dream. Seichun significa juventud. Para entrar a los buses, revisan tu boleto en el celular o lo puedes llevar en papel. El boleto trae un código QR que escanean. Y ahora que se va, por fin llegará nuestro bus. Llegó, bienvenidos a nuestro bus premium Tokio Osaka. Soy el primer pasajero en subir al bus Dream Relier. Adelante en el bus están las cabinas privadas, precios class, y acá están los asientos Advanced Class, en configuración de 3 filas, una individual y otra de pares. Al final del bus tenemos un baño, que lo veremos cuando estemos viajando. Cada asiento tiene cortinas. Aquí se aprecian mejor los asientos Advanced Class, que es una versión mejorada de los asientos Grand Dream del bus de 2 pisos. En mi caso, yo viajaré en una de las cabinas privadas, Precious Class del bus Dream Relier, un lujo realmente en todos los sentidos y un sueño cumplido. 23 horas y comienza mi primer viaje solitario en Japón. Ya de ahora en adelante tengo que hacer todo solo, aunque no sé japonés. Solo tengo el oído para entender algunas palabras, gracias a demasiadas horas de anime y de música japonesa, y también sabiendo decir algunas frases cortas básicas en japonés. Quizás alguien sentiría miedo, estoy muy lejos de casa, de Chile, estoy en otro continente, todos hablan diferente, pero ya llevaba 3 semanas en Japón viajando con Belén, entonces ya estaba acostumbrado a estar en Japón, me sentía muy cómodo, ya sabía interactuar con las personas, y como turista Japón es un país tranquilo, seguro y amable. Los japoneses saben que tú no hablas japonés, pero a mí siempre me trataron con cordialidad, trataron de entenderme, y además de que todo está escrito en inglés por lo mismo. Así que no, miedo no. Yo creo que mi estado de ánimo se parece más a la canción de la Ruta 26 de Pokémon de los primeros juegos o temporadas. Una tonada muy motivante. Tengo demasiadas cosas por ver y por disfrutar. Mis sentidos estaban a tope, disfrutando todo, absorbiendo todo. Y es que cómo no, es el viaje de mi vida. Como el viaje es nocturno, no veremos tanto de paisajes. Algo veremos en Osaka, pero de todas formas es un viaje súper entretenido. Yo soy aficionado por el transporte público y tengo la mirada desde la otra edad, de entender que es tan distinto y especial. Estamos en Shinjuku, a 8 kilómetros de la estación de Tokio. Shinjuku es un icono, estamos en la estación y lugar más concurrido de todo el mundo. Cerca de 3,5 millones de personas circulan diariamente entre las estaciones de los trenes, la estación Shinjuku de JR, Shinjuku de Keio, Shinjuku de Odakyu, 3 empresas de ferrocarriles que suman 35 andenes. Tienes estaciones de las líneas de metro y Busta Shinjuku, el terminal de buses más grande e importante de todo Tokio, que es donde estamos nosotros. Son cerca de 120 empresas de buses y más de 200 destinos que son conectados desde aquí en bus, y eso considerando que el grueso de las personas en Japón se mueve usando trenes y aviones. Los buses no son la primera opción de viaje. Busta Shinjuku está elevado, estamos en un edificio comercial, el 4.º piso está al aire libre y es donde está el terminal de buses. El piso 1 es la estación de trenes, estamos arriba de los trenes. Increíble. Desde aquí tenemos salida a las 23:40. Cabina 2D del bus Dream Relier. Esta elegante placa indica mi ubicación. Esto lo grabé en Shinjuku. Mientras el bus estaba parado, podemos apreciar la cabina Precious Class
y el asiento reclinado de este bus Dream Relier. Relier es una palabra francesa que significaría conectar o hacer lazos. Dream Relier entonces es un significado bien poético de lo que significa conectar ciudades, pero también conectar con los sueños. Yo voy a conectar muy bien aquí con mis sueños. Fuera de bromas, el asiento es una butaca súper ancha, en estándar japonés, es cómoda y maravillosa, y una experiencia muy bonita como pasajero, muy grata. Se nota que Japón es fabricante de vehículos. Para reclinar usamos esto que es una apertura de un auto. ¿Vieron que hay un dibujo al lado? El reposapiernas tiene el mismo mecanismo en el otro lado del asiento, y con esto el reposapiernas quedará instalado. Delante mío tengo una pared de madera, adelante hay otra cabina, la 1D. Tengo una red para guardar cosas y tengo posavasos o para guardar botellas. Algo interesante es este baúl que sirve para guardar cosas. Yo eché mis cosas ahí, pero también cumple la función de reposapiernas, para que duermas con las piernas estiradas. En Japón, ningún bus queda con reclinación totalmente horizontal de 180 grados. Aparentemente es un tema legal, pero con la reclinación de este asiento, el reposapiernas y el baúl para los pies, puedes dormir como en una cama, sumamente cómodo, sientes que duermes acostado. Nuestro cinturón de seguridad es sencillo, de 2 puntos. Siguiendo con la butaca, tengo una almohadilla ajustable, puedo moverla hacia arriba o hacia abajo, está buena. Arriba hay un botón para calentar el reposapiernas, el desplegable, y también tengo una luz de lectura personal y completamente ajustable. A este costado tengo esto que sirve de estuche. Antiguamente había un iPad para entretenerse, y tengo esta mesa que puedo desplegar, aunque es un poco porfiada y por eso no la usé mucho. Tengo cortinas y unos botones para abrochar esta cortina, que quede esa sensación de privacidad. Arriba de mi cabeza tengo la luz del bus, salida de aire acondicionado y parlantes para la locución que tiene el bus. Por el costado y por abajo está la calefacción del bus. El calor va saliendo desde ahí y quedas con las piernas tibias, súper agradable. Arriba tengo un espacio con una red para guardar bolsos, en este caso mi mochila, y el servicio incluye un kit de amenidades. El más visible es la frazada, y viene con el nombre en japonés de JR Bus Kanto, la filial de buses de la región de Kanto, que es donde está Tokio. La frazada es cómoda y en la cámara no se aprecia, pero el tacto es sumamente suave, súper rica, agradable. Tocarla era un placer. Este kit venía con un pañuelo con el nombre Dream Relier. El nombre ya es bonito, y que el bus tenga personalidad propia con estos detalles me parece mucho más lindo. Junto al pañuelo viene un antifaz caliente, pero eso se los muestro después. Por último, en la pared tengo un perchero para colgar ropa. Yo lo usé para un abrigo. Y tengo un enchufe eléctrico convencional japonés, 110 voltios. Con eso cargué las baterías de la cámara. Me sirvió muchísimo. Hay unas cosas que no grabé, pero las menciono. El bus tiene internet wifi, aire acondicionado con purificación de aire y puedes pedir pantuflas. El sitio web de JR West, JR Oeste, Nichi Nihon, tiene un resumen con las características de cada tipo de asiento. Formalmente, los pasajeros preciosos como yo disfrutamos de 156 grados de reclinación y 60 centímetros de ancho. Como referencia, los asientos latinoamericanos salón cama tienen 50 centímetros de ancho. Este bus Dream Relier es un bus de ensueño. Volvemos a Shinjuku entonces, a nuestro viaje con la fila de buses que entran para subir a tomar pasajeros al 4º piso. En Japón se le dicen expressway buses o buses de autopista a este tipo de servicio. Y mira, esto es Shinjuku, una postal de Tokio,
pensar que no solo lo vi en este bus, también caminé por estas calles y me perdí en Shinjuku. それでは皆様改めましてこんばんは。おさめ中お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。ドリームリレー17号の大阪行きでございます。ご乗車ありがとうございます。大阪には明朝7時30分予定でございます。 Esa es la entrada de la estación Shinjuku de JR. Al lado está la estación del tren Odakyu, el tren que va a Hakone. Muy lindo viaje. El conductor habló, no les puedo traducir lo que dijo, pero a la vez lo entiendo. Es un saludo y agradecimiento por elegir el servicio. Después da informaciones de la ruta, de las próximas paradas. Los buses también tienen una voz pregrabada de mujer que indica las novedades y próximas paradas del bus. De Shinjuku, como les contaba, me perdí un par de veces. Yo tengo buena orientación espacial, pero Shinjuku es un laberinto enorme con muchas salidas y conexiones. Es como esos edificios con teletransportación de Pokémon. Entras por una puerta y terminas en otra dimensión, lejos del lugar donde planeabas estar. Fue divertido, pero como turista tienes que considerar eso en tus conexiones. Shinjuku puede ser algo enredada. Ya después de Shinjuku nos toca un viaje por autopista, un viaje relajante atravesando Japón de noche. Yo sonreía porque después vería lo mismo en el bus diurno. Eso será una aventura muy linda que también me tenía con muchas expectativas. 12:15 horas de la noche en Japón, según el reloj del bus. 12:15 horas en Chile, pero del mediodía del día anterior. Así es la iluminación nocturna de este bus premium japonés. Increíble lo del cambio de hora. Esto es el baño del bus Dream Relier en una visión general. Lo abrí porque lo voy a usar. De altura yo mido 1,70 m y quedo pegado con el techo. Tenemos un espejo, hay lavamanos, este es dispensador de jabón, es jabón de espuma, súper rico, y para la llave tienes que apretarla hacia arriba para que funcione y salga el agua. Al lado hay dispensador de papel higiénico y un rollo extra de reposición. Algo interesante es que los inodoros de bus en Japón reciben de todo, el 1, el 2 y el papel. Lo botas ahí. Para usarlo, primero tienes este dispensador de limpiador. Es una solución para que limpies la taza de baño. Esto es súper común en los baños japoneses. Y el espacio para maniobrar dentro del baño, eso sí, es bastante estrecho. Este botón verde sirve para descargar el inodoro. El inodoro es Toto, una marca muy famosa, aunque no tiene ninguna función inteligente o de washlet, no tiene bidet. En el baño tenemos circulación de aire. Hay un basurero sanitario pequeño, muy chiquitito, para toallas higiénicas, por ejemplo. Tenemos la explicación del seguro de la puerta y algunos pasamanos o agarraderas para sujetarse. La puerta tiene una maña sutil para abrirla. Tienes que abrir esto y ahí recién se destraba. Si no, vas a dar la hora. Como a mí me pasó cuando quise entrar. Me costó un montón pillarle la maña con el bus oscuro. A unos 90 kilómetros de Tokio, entramos en Ayosawa Parking Area, o área de estacionamiento Ayosawa. Los buses en Japón, en algo que también ocurre en Brasil, acá en América Latina, tienen paradas para descanso. Puedes bajar, estirar las piernas, ir al baño, comprar cosas para comer. Son lugares dentro de la carretera. Se ven muchos buses, camiones y autos estacionados. El conductor pone un letrero con el horario, 1:15 de la mañana. A esa hora salimos. Tienes que estar en el bus a esa hora. Es tu responsabilidad. Es una parada de 20 minutos. Como les contaba, hay baños,
de hombres y mujeres. Yo no necesito ir porque fui en el bus y esa pantalla indica el estado de la carretera, que hay nevadas, cortes o accidentes. Están las clásicas vending machines o máquinas autoservicio para comprar líquidos, están por todas partes. Igual a esta hora es solitario, pero en el día hay negocios abiertos, restaurantes, obviamente es mucho más animado. En Oyama, la ciudad más cercana, hay 2 grados Celsius a esa hora. Quizás acá sea menos, porque estamos arriba en las montañas. Aún así, con frío, igual me bajé, porque esto era lo que esperaba. Me quedé despierto para poder retratar, fotografiar y grabar este maravilloso bus Dream Relier, que justo quedó en el mejor lugar de estacionamiento para hacerle todas las fotos. Yo estaba feliz, abrigado como oso, la parca, el abrigo, todo, pero encantado con poder apreciar cada ángulo de este maravilloso Hino Celica HD. Entre todas las empresas de buses JR, son muy pocos buses Dream Relier. Esta unidad de JR Bus Kanto tiene letras verdes que denotan esa filial, y el bus que esa noche está volviendo de Osaka a Tokio, que es de JR Bus West, Oeste, la filial del lado de Osaka, tiene las letras JR en azul. Es la diferencia. La operación es conjunta. Es el bus más lujoso de todos los buses JR. Y esto es la visión general de la cabina del conductor. Se trabaja con relevos o postas. Otro conductor toma el bus después. Y la escalera de acceso a este bus Dream Relier. El bus mide 3,50 metros de altura. Es high decker o piso alto, pero no es tan alto. Tantas veces viendo este bus en videos, tenía que retratarme junto a este bus Dream Relier. Probablemente soy el pasajero más feliz de este viaje. Ya soy una persona feliz en general, pero viajando en Japón y viviendo estos transportes, fui mega requete contra hiper feliz. Muy feliz. Estoy muy agradecido de Dios, de la vida y de ustedes, de todos quienes me han apoyado para llegar a vivir esto. De verdad, gracias. Arigato gozaimasu. Les dejé pendiente la antifaz. ¿Recuerdan? Esto lo conocí primero gracias a Rika y Andrew, mis amigos de Yokohama. Un gran saludo en este video. Es normal esto en Japón. Para mí es un mundo nuevo. Estos antifaces sirven para tapar los ojos, pero también generan un calor de 40 grados Celsius por unos 15 a 20 minutos cuando los abres. Suena muy caliente, pero no lo es tanto. Es un calor agradable que sirve para relajarse. Algunos vienen hasta con aromas o esencias. Se siente como una caricia. Atatakai en japonés, que significa calidez, pero calidez de la buena. Yo ya voy a dormir. Buenas noches. Les comparto la ficha con los datos del bus y el boleto antes de que lleguemos a Osaka. El bus Dream Relier es un bus Hino Celica HD, manufactura japonesa, motor Hino muy potente de 450 caballos de vapor. En emisiones cumple la norma japonesa de 2010 y 2015, debería ser más ecológico que un bus Euro 6. La unidad H67711401 de JR Bus Kanto es un bus año 2011, registrado en Tokio, Adachi, y por dentro esta versión de bus Dream Relier tiene 4 cabinas Precious Class, 14 asientos Advanced Class y el baño al final del bus. Hice una tabla de flota, son solo 4 buses Dream Relier en los buses JR. Existe otra versión con 6 cabinas Precious Class y 10 asientos Advanced Class. Al revisar boletos, justo en febrero estaban usando esta versión. El bus fue fabricado por J-Bus, un joint venture de Hino e Isuzu, en la planta de la ciudad de Komatsu. En 2017, en la ruta Tokio-Osaka, unas empresas privadas inauguraron el bus Dream Sleeper, un bus que tiene solo cabinas privadas. El concepto es un hotel por dentro en un bus,
Y Wheeler Express, otra empresa privada, lanzó su bus premium Reborn con asientos cápsula. En ese contexto, JR renovó el concepto de sus buses más premium y nació Dream Relier, pero en vez de usar buses nuevos, remodelaron estos buses del 2011. Este viaje fue el comienzo de una super vuelta, una semana completa haciendo viajes largos, uno tras otro, para probar lo mejor del transporte de Japón. En la super vuelta que hice tuve la oportunidad de viajar a los tres y compararlos. El Dream Sleeper es algo mejor, más completo, pero es muchísimo más caro y funciona muy poquitos días. Y el Wheeler Express Reborn es cómodo, pero los asientos y pasillos son estrechos y el bus no tiene baño. Este bus Dream Relier es una opción equilibrada, no le veo problemas. De este bus solo puedo decir cosas buenas. YouTube no es un artículo paper científico, pero les comparto la bibliografía de esta ficha y agradezco mucho a todos quienes publican sobre el apasionante mundo de transporte. Boletos. Este es mi boleto del bus Dream Relier desde la estación de Tokio, lado sur Yaesu, a la estación de Osaka de tren JR. Costó 14.500 yenes, cerca de 90.000 pesos chilenos, 95 dólares por ahí. Yo compré el boleto en el sitio web Japan Expressway Busnet. Es un sitio web amigable en inglés que permite comprar los servicios de los buses JR, que siempre salen y llegan a estaciones de trenes JR, buses fáciles de usar. Reservar este bus tiene su trabajo previo. Como son pocas cabinas precios class, tienes que comprarlas con mucha anticipación porque se agotan rápido. Y este bus funciona todos los días. Como procedimiento de compra, eliges tu asiento, pones tus datos personales y al confirmar te llega un correo electrónico para que confirmes otra vez la reserva y la hagas. Recién ahí puedes pagar. Nosotros pagamos desde Chile con una tarjeta de crédito chilena y al pagar el boleto lo descargas en PDF y con el código QR entras al bus. Las reservas abren un mes antes del viaje. Yo compré los 10 minutos de que abriera las reservas. Ya habían comprado una de las cabinas y conmigo quedaron 2 disponibles para esa noche. Los asientos Advanced Class estaban a 66 dólares, cerca de 2/3 de nuestro boleto, y la fila 4 tenía un precio promocional de 56 dólares. Hice una tabla estudiando los precios y horarios de los buses de Tokio a Osaka, Kyoto y Nara en ese mes. Los buses JR tienen los asientos económicos Seichun, las butacas anchas Grand Dream y los asientos de este bus Dream Relier. Los precios dependen del día y la demanda. El más barato lo vi a 4.200 yenes, unos 28 dólares. Y el precio class más caro lo vi a 19.000 yenes, 125 dólares. A modo de comparación, el tren va a los Shinkansen desde Tokio a Shin-Osaka en Klook, que es más fácil para uno como extranjero, tiene valores cercanos a los 14.000 yenes o 90 dólares en los asientos normales y algo más de 19.000 yenes o 125 dólares en el Green Car, que es el vagón premium. Un agradecimiento gigantesco a los miembros del canal, a quienes dan un super gracias, a mis queridos lectores. Yo soy escritor y editor de libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. En la descripción de cada video está el link de Supermapa, donde están todos los videos geográficamente ubicados. Este bus Dream Relier estará en el terminal de buses JR de la estación de Tokio. Ya es de mañana y realmente estoy muy feliz en este bus Dream Relier de JR. ¡Qué felicidad más grande! Dormí súper bien, ni desperté en la otra parada de descanso, pasé de largo, dormí raja como diríamos coloquialmente en Chile. Estamos llegando a la metrópoli de Osaka. Las cifras son impresionantes. Tokio tiene cerca de 37 millones de habitantes en el área metropolitana y Osaka, dependiendo de cómo lo consideres, tiene otros 20 millones. Ese tipo de ciudades. El viaje ha sido súper placentero, pero me faltó ficha o láminas para contarles algo que me llamó mucho la atención. Cuando investigaba sobre este bus, tuve que leer muchas publicaciones de aficionados japoneses, fichas técnicas, reportes de prensa, todo en japonés.
tenía que ir traduciendo todas esas cosas. Un dato que me llamó la atención fue lo de las emisiones de gases. En Tokio, en Osaka, que son estas megalópolis con muchas industrias, el aire es limpio, no hay smog. Las normas japonesas de emisiones son súper estrictas. Fue un trabajo de muchos años para esta sociedad poder tener aires limpios y disfrutar de estos cielos. El cielo en Japón es precioso. Quien ha estado ahí sabe que es hermoso. Este bus es 2011-2012, la norma vigente era la japonesa del 2010, pero este bus Hino Selega cumple la del 2015. Eso me generaba una pregunta: ¿por qué preocuparse por cumplir una norma que todavía no está vigente, que es futura? Ocurre que Japón es fabricante de autos, buses y camiones para su propio mercado. Creo que eso lo sabemos todos. Entonces, aquí en Japón hay unas rebajas de impuestos súper importantes para vehículos ecológicos. Y esos vehículos ecológicos que acceden a esas rebajas son los que cumplen las normas de emisiones futuras. Y eso explica todo esto. Es un círculo virtuoso en que los fabricantes tienen que hacer vehículos más ecológicos que la norma vigente, se promueve el uso de energías limpias, y Japón por eso está lleno de autos híbridos, grandes y chicos, y en el caso de estos vehículos pesados, diésel, como los buses, tienen vehículos menos contaminantes. Este bus es una caja de gratas y bonitas sorpresas, y también los cielos que disfruté en Japón adquirieron otro significado. Realmente tienen cielos hermosos. En Osaka, el tren bala llega a la estación Shin-Osaka, o Nueva Osaka literalmente, y nosotros llegaremos a la estación de Osaka, solo Osaka, a secas. Ambas son de JR. Al lado de la autopista donde estamos está la Midosuji Line o Midosuji Line, no sé cómo se dice realmente, con sus trenes de líneas rojas. Es la línea de metro más concurrida de Osaka, que pasa por el centro, también pasa por la estación Shin-Osaka y también por la estación de Osaka. No, es mucha gente, pasa por todos los lugares importantes. Hermoso. Qué bonitas vistas tenemos del metro de Osaka. Por momentos en la autopista estamos rodeados de edificios grandes y también el tránsito es algo lento. Cruzamos un río, hay un par de puentes en esta zona que cruzan ríos. Osaka es puerto, tiene acceso al mar, Tokio igual. Y nosotros ya estamos próximos a llegar a la estación de Osaka. Osaka es otro laberinto como Shinjuku, confluyen las estaciones Osaka y las estaciones Umeda, con una red de varias líneas de metro, los ferrocarriles de JR, pero también los trenes de otros operadores privados, como Hankyu y Hanshin. Eso llega a ser hasta gracioso. El transporte aquí está tan desarrollado, es que hay tanta gente en estas metrópolis, que además del ferrocarril público o principal, hay trenes privados que compiten ferozmente. Trenes a cada rato, servicios diferenciados, ramales, por donde mires hay una línea de tren y todas están bien conectadas entre sí. Por la zona de Osaka y Umeda circulan tranquilamente unas 2 millones de personas diariamente. En este laberinto, perderse aquí es de lo más natural. Pasa, a todos les va a pasar en algún momento. Y nosotros finalmente hemos llegado al terminal de buses JR de la estación Osaka. Impecable este servicio en el bus Dreamgrelier. Valió la pena ahorrar 5 años para venir a Japón a vivir esto. En el terminal pude ver algunos buses. Ese bus Grand Dream de un piso tiene 28 asientos. Iba hacia Kochi, Shikoku. Es un Isuzu Gala, casi igual al bus Hino. Tenía tiempo
Así que recorrí un poco de los alrededores de la estación de Osaka. Ya conocía, porque había estado con Belén aquí, ya estuve en Osaka. Las estaciones de Tokio y Osaka, aunque son concurridas, están rodeadas de rascacielos, centros comerciales, hoteles y zonas súper elegantes. Eso da gusto de estar aquí porque te invita a caminar, a explorar. Estás seguro, tranquilo y hay muchas cosas, rincones y lugares por descubrir. Yo tenía hambre, así que busqué un lugar para desayunar y encontré esta maravilla que está dentro de la estación de Osaka. Todo eso me costó 850 yenes, estaba bueno, súper rico, reponedor. Misión cumplida. Creo firmemente que la vida es corta y que hay que disfrutar lo que se pueda, tratar de tener momentos felices. Solo puedo sonreír. Me gusta pensar que mi mejor músculo es la sonrisa y el corazón. Gracias por la sintonía, que Dios te bendiga. Espero que este video haya sido algo grato para ti. Te invito a que te suscribas para que veas el viaje que sigue. Viajé en la ventana panorámica del bus de 2 pisos hacia Tokio. ¿Cómo te vas a perder eso, cierto? Chao, que estés muy bien y muchas gracias por la sintonía.